Saludos, queridos amigos y amigas de Radio Solidaria y de Solidaria Televisión. Abrimos un día más este espacio de la tertulia de amigos y además hoy vamos a viajar hasta Israel. Vamos a aprovechar este espacio para hablar de Keren Hayesod, que no es otra cosa que la Organización Nacional de Recaudación de Fondos para el Estado de Israel. Desde su fundación en 1920 trabaja con comunidades judías de todo el mundo, sobre todo para fortalecer la sociedad israelí y apoyar a poblaciones vulnerables y promover la educación, la integración y el desarrollo social en Israel. Además, Keren Hayesod desempeña un papel clave en el apoyo a la inmigración judía a Israel, la Aliyá, y en la integración de los nuevos inmigrantes en la sociedad israelí. Daniel Alaluz es director del Departamento de América Latina, España y Portugal de esta organización y él normalmente desarrolla su trabajo desde la oficina ubicada en Jerusalén. Daniel, muy buenos días. Buenos días, Antonio, gracias por la invitación, un placer estar aquí contigo. El placer es nuestro y además nos agrada que tu parada en España haya incluido también en la agenda el estar aquí con nosotros. Cuando planteamos el hablar de una organización como esta y de una acción como esta, nos gusta empezar por el principio. ¿Dónde nace esta iniciativa? Porque hemos dicho desde 1920, el Estado israelí existe desde 1948. Exacto. Háblanos un poquito del origen y el desarrollo a través de la historia. Keren Hayesod, como bien lo has dicho, se funda en 1920 en Inglaterra, en la ciudad de Londres. Y el nombre de Keren Hayesod, si lo traducimos al español, es un fondo fundador. El objetivo de esta organización con el que se crea el objetivo era fundar un Estado judío. Por eso el momento de 1920 viene a ser inmediatamente luego de la declaración Balfour, cuando Lord Balfour resuelve que el pueblo judío tiene derecho a un Estado judío en lo que era Palestina, ¿sí? En lo que era la Palestina inglesa. Palestina donde ya había judíos, los que nos lleva también, si queremos traspolar un poco la situación hoy en día, que había judíos palestinos. Luego pasaron a ser judíos israelíes, pero Palestina, el término palestino no estaba ligado a ninguna etnia ni a ninguna religiosidad, sino que era un lugar geográfico. En 1920 se realiza un congreso sionista mundial que se venía realizando cada 4 años desde que Teodoro Herzl lo instaurara, y el primer congreso sionista que se realiza después de la declaración Balfour fue en 1920 en Londres, y por eso se crea la organización con un objetivo muy simple: recaudar los fondos necesarios para posibilitar la creación de un Estado. Y es allí donde se crea Keren Hayesod, que funciona de una forma muy similar desde ese momento hasta hoy en día. Estamos hablando, si bien hablamos de la organización filantrópica judía más grande del mundo, estamos hablando de una organización muy pequeña a nivel estructural. Hablamos de 70 empleados que recaudan dinero en más de 60 países, donde el trabajo se hace básicamente gracias a activistas y voluntarios. En cada país tenemos un grupo de líderes que son voluntarios y ellos nos ayudan a recaudar el dinero que es empleado en gran parte, en su mayor parte, en Israel y en otros lugares donde el pueblo judío más lo necesite. Lo interesante, 1920 nos lleva a que ya estamos en 106 años, en unos meses, en junio cumplimos 106 años, y hay pocas iniciativas o empresas en el mundo que tengan tantos años, ¿sí? Quizás Coca-Cola, y es mucho más cara Coca-Cola, lo que nos lleva a que es muy difícil mantener relevancia en 106 años, y esa es la grandeza de una organización como esta, que nunca ha pasado de moda porque siempre nos hemos ido adaptando a poder cubrir las necesidades del pueblo judío de ese momento. En un principio fue la creación de un Estado, con todo lo que implicaba, desde una compañía de electricidad, desde un banco, desde una compañía naviera que llevara gente, desde el AL, la compañía de aviación, desde la Universidad Hebrea. Así se comenzó creando el Estado, y yo creo que la grandeza también de los fundadores fue que, a pesar de que, como te imaginarás, en 1920 Medio Oriente no era una zona muy simpática, no solo por los conflictos, sino por todos la calidad de vida que se podía tener. Medio era desierto, la otra mitad eran pantanos, todas las enfermedades que se te puedan ocurrir. Esta gente en 1920 ya tuvo la visión de crear universidades, de crear bancos, de crear la Orquesta Filarmónica de Israel,
para que lo que vendría a ser luego el Estado de Israel sea un país normal, un país con cultura, un país con educación, un país con una economía sana, y yo creo que ahí está la grandeza. No fue un fondo de ayuda, sino que fue un fondo de creación, un fondo de crear, y en los últimos 106 años nos hemos ido adaptando para poder estar en el momento justo, dando la respuesta justa donde Israel más lo necesita y donde el pueblo judío también más lo necesita en la diáspora, y es un trabajo que realizamos en conjunto gracias a los líderes judíos que tenemos fuera de Israel y gracias a los amigos de Israel no judíos que también son una gran parte de esta organización hoy en día, ya en los últimos 30 años, siendo muy importantes tanto en la recaudación de fondos y sin tener que explicarlo, en el apoyo popular y político que tenemos como Keren Ayesod y como Estado de Israel en cada país del mundo. Nos hablas de los años 20, de la fundación, eran tiempos de colonialismo británico en la zona de Palestina, de Oriente Medio. Luego vino el abandono del Imperio Británico de la zona. Luego ha venido la Segunda Guerra Mundial, la declaración del Estado de Israel por las Naciones Unidas. Imagino que durante todo ese tiempo la organización ha enfrentado fases complicadas, fases complejas, donde muchas veces hasta el horizonte no estaba nada claro, hasta llegar al día de hoy. ¿Cómo se ha ido adaptando a lo largo de todos estos años? Ya me dices 106 años de historia, son muchos años, y la historia de tanto esa zona como la europea no tiene nada que ver, ¿no? Sin duda. Mira, hay datos históricos que siempre son interesantes, ¿no? Más allá del cambio en el día a día, pero por ejemplo, nosotros tenemos datos de donaciones que se hicieron desde Europa, de dentro de los guetos, de dentro del gueto de Varsovia. O sea que fíjate lo que era para el judío en los años 40, en el medio de la Segunda Guerra Mundial, sabiendo que va a ser exterminado, aún donar para el sueño que sería un Estado libre, democrático y judío. Donaciones de adentro del gueto de Varsovia de gente que estaba, en el mejor de los casos, muriendo de hambre. O sea que es muy interesante, hay ese tipo de datos. 1947, para que tengas una idea, hubo un atentado en Jerusalén, en la puerta de Keren Ayesod, donde murió el presidente mundial de ese momento, de Keren Ayesod. Todavía no se sabe quién lo hizo el atentado, ¿sí? Son esas cosas que no se pueden saber. Pero eso significa la importancia que tenía la organización, porque era una organización que tenía en ese momento 27 años, pero que realmente estaba dando el tono de lo que sería la creación del Estado, que sucedería un año después. O sea que siempre ha habido que adaptarse y fundamentalmente con una visión muy clara. Si tú me preguntas qué hace Keren Ayesod, te puedo responder en los últimos 106 años en miles de proyectos que hemos hecho, pero básicamente yo creo que nuestro trabajo se resume a brindar oportunidades a aquellos que lo necesitan y en cada momento histórico de acuerdo a las oportunidades que tenemos en ese momento y a las necesidades de ese momento. Cuando fue el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, una de nuestras actividades más fuertes fue sacar niños de Europa y llevarlos a Israel para que tengan la posibilidad de vivir, de sobrevivir, y nos dedicamos a eso. Cuando fue la independencia del Estado de Israel, nos tuvimos que ocupar del aliá de los países árabes, porque en el momento que hubo un país judío, nuestros vecinos no lo tomaron muy bien y se desquitaron con los judíos que vivían ahí cientos de años, ¿sí? No fueron refugiados en Israel, pasaron a ser ciudadanos, si queremos compararlo con otros pueblos donde todavía son refugiados después de muchísimos años, pero básicamente es una cuestión de adaptación. En los años 70 comenzamos con lo que fue la ALIA, la inmigración de Etiopía, donde tomamos la responsabilidad junto al Estado de Israel de financiar la salida de todo el pueblo judío que vivía en Etiopía, que siguen llegando en puntitos muy pequeñitos hoy en día, pero sacamos más de 130.000 judíos de Etiopía y los llevamos a Israel. Para darte una idea, desde que comenzó el trabajo de Keren Ayesod en 1920 hasta hoy en día, hemos traído a Israel más de 3.700.000 judíos. Si tú te pones a pensar en un país donde hay 7 millones de judíos, en definitiva, todos son inmigrantes o fueron inmigrantes. Y gracias a una organización, hay también otras, pero gracias al trabajo que hemos hecho durante los últimos 106 años, perdón. Sin contar más, pero este año estamos tomando la responsabilidad de sacar a los judíos que aún quedan en la India. Hay una de las tribus, que es la tribu Bnei Menashe,
que hemos tomado la responsabilidad de traerlos a Israel y vamos a comenzar a traer este año entre 1.500 y 2.000 judíos por año que viven en una condición terrible, con una situación política desesperanzadora, y vamos a comenzar una nueva operación de alianza de inmigración para traer a los 5.500 judíos que quedan en los próximos 3 años. O sea que es realmente una organización que es muy joven en su forma de actuar y con mucha experiencia en los hombros. Muy bien. Antes de hablar de proyectos en los que estáis trabajando en la actualidad, hablándome de la historia de la organización, me has puesto el comienzo a partir de esos años 40, de la Segunda Guerra Mundial. Pero bien me decías que la organización comenzó a trabajar en Inglaterra, en el Reino Unido, cuando ahí todavía se hablaba de imperio. Hablábamos que la zona de Palestina estaba gobernada precisamente por el Reino Unido, pero llega un momento incluso antes de esos años 40 que el Reino Unido desaparece de la zona. E imagino que todos los acuerdos, todo ese paraguas que habíais tenido en esa negociación directa con el imperio, de repente desaparece. Y en una zona que podríamos decir hostil, como tú bien habías comentado, ¿no? hacia lo que es el pueblo judío. ¿Cómo sobrevivió la organización? ¿Cómo pudo reaccionar ante ese giro y no perderse como tanta iniciativa que se pone en marcha y luego queda en nada? Mira, yo creo que hay una frase en hebreo que dice Adif levakesh sliha velo levakesh ishur. La voy a traducir y es muy simple. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Entonces, hay varias cosas que son importantes. El pueblo judío hasta hoy en día no tiene un plan B. ¿Sí? Cuando la gente te pregunta cómo va a salir la próxima guerra, ¿va a ganar Israel, va a perder Israel? No hay un plan B. No se va a perder una guerra. Va a doler un poco más o va a doler un poco menos, pero a diferencia de otros pueblos, el pueblo judío no tiene un plan B y lo ha aprendido en carne propia a través de la historia, no solo con el Holocausto, ¿sí? Estamos en España y aquí hubo una inquisición liderada por la Iglesia Católica que fue terrible y no sé si no fue peor que el Holocausto en ese momento. O sea que lo hemos aprendido en carne propia y todavía los judíos sefaradíes quieren tener su ciudadanía española como una cuestión de reivindicación. Fíjate qué memoria, más de 500 años. O sea que no hay un plan B. La organización siempre siguió para adelante porque sabía que no hay un plan B. Entonces, como nuestro objetivo es fortalecer al Estado judío y al pueblo judío, siempre, pase lo que pase, a pesar de que te hayan puesto una bomba y hayan matado al presidente mundial, va a haber otro y tienes que seguir adelante, porque si no, ¿qué hacemos? Básicamente, yo creo que esa es la respuesta. Una base de activistas muy fuerte a nivel mundial. Estamos hablando de decenas de miles de activistas que son realmente los que trabajan para la organización gratuitamente y permiten que los fondos sean usados tan efectivamente con un gasto muy, muy pequeño, y seguir adelante, y obras buenas que muestran buenos resultados y dan oportunidades a mucha gente. Muy bien. Decimos que comenzó poniendo la simiente, las condiciones e incluso la planificación de un futuro Estado de Israel allá por los años 20. A partir de 1948 se tiene ese Estado. Todo eso es una historia más reciente que prácticamente conocemos todos, y como bien nos has comentado, la organización pues va girando según las necesidades que van surgiendo. Me llama la atención donde tú decías que Israel es un país formado por inmigrantes. Por poner otro ejemplo que todo el mundo conocemos, Estados Unidos también lo es. Y ahora mismo ellos, con el tema de la inmigración, todo el mundo conocemos estas iniciativas del ICE y todo esto, en las que la regularización empieza por la expulsión de ciudadanos. Sin embargo, Israel torna a una faceta, y que esta organización, tenéis una de las caras, es precisamente hacer lo contrario, es traer al pueblo hebreo a Israel. ¿Cómo se hace ese giro? ¿Cómo se está trabajando? ¿Y qué iniciativas estáis ahora mismo promoviendo? Como por ejemplo me has hablado de esta de la India. Básicamente la inmigración a Israel comienza a fines del siglo XIX. Fin de 1800, y ahí, cuando Keren Yesod se crea en 1920, uno de los principales objetivos es financiar la llegada de esta gente a Israel. Ahora, cuando uno habla de un inmigrante, lo más fácil es ponerlo en un avión, bajarlo en el aeropuerto.
La parte complicada viene a ser la absorción. Para darte un ejemplo histórico, en la década de los 90, cuando cae la Unión Soviética, llegan a Israel 1 millón de inmigrantes de la ex Unión Soviética. Estamos hablando de un país de 4 millones de personas en ese momento, que recibe en 10 años 1 millón más de inmigrantes, un 25% más de su población. Es un desafío terrible para cualquier sociedad. Estás trayendo gente de otro país que viene sin dinero, sin idioma, con una idiosincrasia completamente diferente, con una sola cosa común: somos todos judíos, ¿sí? Y ahí un país tiene un desafío siempre que es muy importante. ¿Qué haces con esta gente? O inviertes en ello todo lo que puedes y haces del limón limonada, o dejas que se arreglen, y hoy tendríamos 500.000 personas en los semáforos de Israel pidiendo dinero, que es algo que por suerte, no es por suerte, por un buen trabajo, es algo que no vemos en Israel. La inmigración siempre es una gran oportunidad para todo país y sin importar de dónde venga, siempre y cuando sea bien manejada y sea bien resuelta y bien absorbida. Yo creo que Israel tiene esa gran ventaja y nosotros siempre hemos sido el socio principal del Estado judío en la financiación de esto, con el trabajo en conjunto con la agencia judía, que es nuestro socio implementador en Israel, y dándole oportunidades. Por eso cuando yo digo a qué se dedican ustedes, yo siempre digo, nosotros damos oportunidades. Cuando yo me siento frente a un donante nuestro y le pregunto, ¿a quién quieres darle una oportunidad? ¿Quieres ayudar a un niño que llegó de Etiopía la semana pasada? ¿Quieres ayudar a un olé, un nuevo inmigrante que va a llegar el mes que viene de Francia, de Italia, de España, de Estados Unidos? ¿Quieres ayudar a un sobreviviente del Holocausto que no le está pasando muy bien y queremos darle una mejor vida? Tú eliges a quién darle una oportunidad. Siempre el foco lo vamos a tener en los inmigrantes. Nos ocupamos de la alianza de los inmigrantes, de hacer de que todo el pueblo judío pueda volver a casa. Nuestro deber es que cada judío en el mundo sepa que si quiere volver a Israel, nosotros lo vamos a estar esperando. Que la decisión no pasa por una cuestión de dinero, sino que va a pasar por una cuestión personal o ideológica, depende cómo lo ve cada uno, pero cada judío tiene el derecho de venir a Israel y recibir el pasaporte en el aeropuerto y convertirse en israelí. Básicamente no hay ningún país del mundo que te dé un pasaporte al llegar al aeropuerto, y si te pones a fijar, incluso lo que voy a decir no es políticamente correcto, pero traemos inmigración de la India, traemos inmigración de África, Etiopía. Yo no veo muchos países en el mundo que incentiven que esa gente vaya a sus países, pero nosotros ni lo dudamos porque es nuestro deber. Son judíos, tienen ese derecho y nosotros tenemos la obligación de traerlos sin importar la edad, el lugar de donde vienen, cómo vienen o la situación de salud. Es nuestro deber y lo hacemos. En esa integración, nos comentas, también trabajáis, ¿no? ¿Qué tipo de acciones son las que lleváis a cabo para poder integrar a ese inmigrante que llega? Como bien dices, es posible que llegue sin recursos económicos. No solo eso, si tú te pones a ver lo que es una inmigración de África, es un vuelo de 3 horas de Etiopía a Tel Aviv, en el cual nosotros siempre decimos que en 3 horas vuelas 3.000 años adelante. Es gente que en muchos casos vivía en zonas completamente desconectadas de la civilización, completamente desconectadas, no te digo de lo que es internet, de lo que es una televisión, de lo que es una radio. Entonces en 3 horas llegas a un país que es un país de punta, uno de los países más avanzados del mundo, y tienes que lograr que esa persona en el menor tiempo posible sea una parte activa y positiva en la sociedad, más allá de productiva, que se sienta bien, que se sienta que el futuro está en sus manos y no en manos de otra persona que le está ayudando. El primer paso que recibe un inmigrante, por supuesto que no es lo mismo tratar a un inmigrante de Estados Unidos o de España o de Argentina que un inmigrante de África o de India, pero el primer paso es el idioma. Israel es un país donde hoy hay 207 idiomas vivos en la calle, es el país donde más idiomas se hablan. ¿Por qué? Porque es un crisol de raza, es otro tema, pero es un crisol de raza. Entonces tenemos que lograr que todos hablen hebreo. Entonces el primer paso es que cada inmigrante reciba estudios de hebreo, 6 meses, 1 año, el tiempo que sea necesario para poder trabajar y ser parte de la sociedad israelí. Y que quede claro, la sociedad israelí habla hebreo y nuestro deseo nacional es tener una lengua viva propia, que es el hebreo, y que fue uno de los grandes logros del movimiento sionista, que se logró revivir una lengua muerta, una lengua bíblica, en los últimos 100 años, y hoy es un idioma que todos hablamos en Israel. O sea que lo primero es el idioma. Por supuesto que reciben muchas ayudas económicas para poder dedicarse a estudiar el idioma y no tener que salir a trabajar en ese momento. A nosotros nos interesa que la gente esté estudiando hebreo y no trabajando los primeros 6 meses, porque si no va a seguir siempre con el mismo trabajo
de muy bajo nivel porque no tiene idioma. Entonces lo primero es eso, educación, jóvenes que vienen a estudiar a las universidades, adultos que van a vivir a residencias para adultos porque no tienen a dónde ir para vivir. En un año promedio nosotros recibimos 40.000 nuevos inmigrantes y cada caso es tratado de acuerdo a las necesidades que tiene e intentando dentro de las posibilidades económicas de darle el mejor tratamiento posible y sobre todo aprovechando las cualidades que tienen, ¿sí? Cuando hablábamos, por ejemplo, de la alianza de la inmigración de la ex Unión Soviética, se nos abrieron puertas que si bien esta gente llegó sin idioma y sin capacidad económica, pero llegaron con títulos universitarios que Israel de los 90 no tenía. Gran parte del Startup Nation y del éxito que vemos hoy en Israel es porque dentro de ese millón de personas había gente con una capacitación impresionante que supimos absorber y que llevaron al país en gran parte a lo que es hoy. Por eso te decía que una inmigración bien tratada es lo mejor lo que le puede pasar a una economía. Cada vez que hubo una ola nueva de inmigración a Israel, históricamente se puede analizar, luego vino una mejora económica de todo el país. O sea que la inmigración no es algo que tiene que ser amenazante, siempre y cuando el inmigrante quiera ser parte del nuevo país y no quiera tener su kiosquito separado, eso ya es otra cosa. Pero el judío quiere ser parte de Israel, quiere ser israelí, es lo mejor que nos puede pasar. Que vengan todos los que puedan. ¿Sabes? Una de las cosas que siempre me preguntan es, pero es un país pequeño, ¿no se va a llenar? Y yo siempre respondo que como está escrito en los Salmos, ¿no? Todos los ríos conducen al mar y el mar nunca se llena. Muy bien. Cualquier persona que pueda ser beneficiario de la Aliyah desde cualquier país, antes de empezar este tiempo de tertulia me preguntabas que dónde se veía. Aparte de España, también esta tertulia lo emiten nuestros compañeros de Solidaria Televisión y Solidaria Radio de Paraguay, de Argentina, de Perú, de Bolivia. Más luego sabemos que por redes sociales nos pueden ver y oír hispanohablantes de cualquier rincón del mundo. ¿Qué canales existen tanto para los que puedan ser beneficiarios de esta Aliyah como en este caso de posibles donantes? Quien quiera averiguar sus posibilidades para hacer Aliyah tiene que entrar puede buscar en Google, hoy en día es todo muy fácil, se puede buscar lo que se llama el Global Center de la Agencia Judía y ahí va a recibir todos los datos en su idioma, se puede contactar directamente y va a recibir información. Quien quiera donar y ser parte de esto, que yo creo que realmente ser parte hoy de la creación, de la continua creación de Israel, porque un país muy joven que aún se está creando, es realmente ser parte del proyecto más bonito que ha tenido el pueblo judío y sus amigos en su historia, no solo en la época moderna. Quien quiera ser parte de esto y ser socio de este gran éxito que es el Estado de Israel, puede entrar también en Google a la página web de Keren Hayesod, Keren Hayesod, buscar ahí y va a encontrar cómo poder ayudar en algo que le interese fundamentalmente, porque la mejor ayuda es cuando uno ve a dónde va el dinero y se siente identificado con el objetivo por el que está ayudando. Muy bien, cuando hemos presentado la organización Keren Hayesod, hemos hablado que es la Organización Nacional de Recaudación de Fondos para el Estado de Israel. Hablando de la historia, nos has comentado, nos has hecho ver, nos has dado visibilidad, que va mucho más allá, que ha participado desde la proyección, desde antes que existiera el propio Estado de Israel. La Aliyah es solamente una faceta. ¿Qué porcentaje de vuestra actividad está dedicado a eso? ¿Y qué otras actividades o qué otras financiaciones ahora mismo son las que estáis usando por bandera hoy, en 2026? Como consecuencia de la Aliyah empieza todo lo que es el trabajo de absorción que te comentaba antes y la reducción de brechas sociales dentro de la sociedad israelí, que es uno de nuestros objetivos más principales. Reducir las diferencias sociales en Israel y ayudar a quien más lo necesite, nuevamente, dándole oportunidades. Nosotros no somos de los que da el pescado, sino damos la caña y nos gusta que sea así porque si no creas una dependencia en vez de una posibilidad. En los últimos años, lamentablemente, venimos de conflicto tras conflicto, conflictos que comenzaron fuera. Por ejemplo, la guerra de Rusia con Ucrania nos llevó a realizar una operación de inmigración muy, muy grande desde Ucrania para intentar sacar a los judíos, la mayor cantidad de judíos que aún están bajo los bombardeos de Rusia. Hemos sacado más de 70.000 judíos por año de allí, muchos judíos también de la propia Rusia que se vienen a vivir a Israel por opción propia,
porque la situación en el país se ve que es muy difícil. O sea que los conflictos siempre nos llevan a tener que dar un paso más adelante y tomar la iniciativa aún más de promover que esta gente salga de esos países en peligro y venga a vivir a Israel. Fuera de eso, en las últimas guerras siempre nos hemos ocupado de todo lo que es apoyo dentro de Israel. Apoyo a colegios, apoyo a hospitales, apoyo en todo lo que es rehabilitación de gente que terminó muy mal, no solo el 7 de octubre ese día, sino todos los ataques y todo lo que sucedió desde el 7 de octubre hasta hoy en día, incluyendo estos momentos que estamos en guerra con Irán. Apoyo a los municipios locales, donde, como hemos visto, cuando cae un misil, borra todo lo que son 500 metros cuadrados sin más decir de la gente que sufre el impacto directo. Apoyo a los centros de salud, nos hemos dedicado a apoyar a todos los hospitales en los últimos 3 años con dinero permanente todo el tiempo para ayudar. Si bien el Estado cumple un rol fundamental, siempre intentamos de poder potenciar los sistemas para poder ayudar más a la gente. Yo siempre digo que no vamos a entrar en lugar de lo que hace el Estado, pero si el Estado le permite a una persona que sufre un post-trauma terrible, por una cuestión de presupuestos, tener un psicólogo una vez cada 15 días, Keren Ayesot va a estar ahí para que el psicólogo sea 2 veces por semana. Entonces, poder solucionar la situación un poco más rápido y poder intentar sanar una sociedad donde más lo necesite, que es básicamente el trabajo que estamos haciendo en los últimos 3 años. ¿Y de cara al futuro, tenéis alguna línea ya planificada, aparte de la que nos estás comentando? De cara al futuro, el futuro siempre es bueno, ¿sí? Digamos, si uno mira al pueblo judío hacia atrás, y hay que esperar que el futuro sea siempre mejor. Yo creo que el futuro siempre es bueno. Bueno, estamos en el medio de un conflicto que no es cómodo, un conflicto que es muy duro no solo para Israel, sino para todos los estados del Golfo y de la zona, un conflicto que lamentablemente era necesario, un conflicto en donde cuando tienes un líder fundamentalista que durante 50 años viene diciendo que en cualquier momento se puede levantar y si se le da la gana exterminarte, como israelí que cría chicos en Israel, a mí no me gusta irme a dormir sabiendo que hay una persona que desde mi punto de vista está bastante loca, estaba en otra parte del planeta diciendo cuando a mí se me dé la gana yo te elimino. Yo no creo que hay muchos países en el mundo que hubieran aceptado esta realidad durante tantos años, pero esperemos que este conflicto traiga paz y no más guerra. Y yo creo que el futuro va a ser muy bueno. Tenemos un futuro que está mejorando desde hace ya unos años. Todo lo que es los acuerdos de Abraham a nivel político ponen a Medio Oriente en otra situación. Si estos acuerdos se expanden, que yo creo que es algo que es muy probable cuando termine esta guerra, va a poner no solo a Israel en un lugar mejor, sino a todo Medio Oriente. Hemos visto que aquellos países con los que hemos firmado acuerdos de paz en los últimos 40 años, 50 años, sus economías también han mejorado, la nuestra también ha mejorado y por supuesto que nos dan mucha más tranquilidad saber que es una amenaza menos. Lamentablemente el barrio en el donde vivimos, los acuerdos de paz se firman después de ganar una guerra, no después de perderla. Ningún país árabe de la zona firmó con nosotros un acuerdo de paz tras habernos ganado una guerra. Siempre lo afirmaron cuando las habían perdido. Esperemos que esta guerra lleve a las mismas consecuencias y que podamos firmar acuerdos de paz con todos los países de alrededor nuestro, porque en definitiva lo único que queremos es vivir tranquilos en el lugarcito de tierra que Dios nos mandó. Entonces, básicamente solamente queremos estar ahí. Yo creo que el futuro va a ser muy bueno. Tenemos un país que es realmente un startup nation, una ciudad, un país de punta, una ciudadanía, una sociedad extremadamente compleja, para bien y para mal, ¿sí? Un crisol de razas, como te decía antes, un crisol de religiones, el único lugar de Medio Oriente donde todas las religiones son libres, el único lugar donde los musulmanes pueden votar libremente, el único lugar, sin que hablar, que los cristianos pueden votar libremente, el único lugar donde la iglesia crece en Medio Oriente. En todos los otros países se va achicando y se va achicando. El único lugar que crece es en Israel. No son cifras masivas, pero es el único lugar donde no se los persigue a quien no es judío. Entonces, yo creo que tenemos un muy buen futuro por delante y tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovechar para que nuestros hijos vivan un futuro mejor. Tenemos que seguir siendo un ejemplo en lo que es absorción de inmigrantes, tanto para Europa como para otros países del mundo, pero fundamentalmente para Europa, que tiene graves problemas en qué es un inmigrante, cómo absorberlo, si se merece ser absorbido. Tenemos mucho que enseñar, tenemos mucho que aprender también, pero llevamos, como Estado, llevamos 78 años de experiencia
haciéndolos y con muchos errores, pero con muchos aciertos que nos han llevado a ser lo que somos. Nos hablabas del conflicto. Si los oyentes o los televidentes nos están viendo en otras fechas, porque hay veces que reponemos un poquito más adelante, estamos hablando del conflicto que ahora mismo Irán por un lado, Israel y Estados Unidos se están manteniendo por otro. Lógicamente, cuando tenemos tiempos de guerra como el que estamos viviendo ahora mismo, todos los titulares se nos van ahí. Pero un país joven como Israel, que ocupa un territorio que lógicamente antes no era suyo, pues lógicamente los vecinos pues va a causar pues lo que se está causando. Pero a mí me gustaría centrarme también en lo contrario, en las sinergias. Con el paso de los años, con el enriquecimiento de la historia a través del tiempo, ese establecimiento de sinergias con los estados que están en la región, pues sin duda va a ser lo que va a marcar el futuro real. Y eso ya sigue existiendo. Y no lo vemos tanto en los medios de comunicación, esos acuerdos comerciales que está haciendo que Israel y Egipto tengan lazos, Qatar y otros países de la región. Ahí también hay avances, ¿no? A nivel personal, como habitante de Israel y a nivel de organización, también es bueno que se ponga en publicidad, que hablemos de esto y no sé si ahí también son competencias del Estado, pero no sé si ahí también vuestra organización a nivel internacional también pone semillas en cada uno de los distintos estados que pisáis. Mira, a nivel personal, ¿sí? Yo llevo viviendo en Israel ya casi 30 años. Este año cumplo los 30 años. En definitiva, las relaciones son con gente, no son con estados ni con grupos. Es decir, yo tengo gente con la que trabajo que no es de mi religión, que son tanto cristianos como musulmanes. Tengo ciertas comidas que prefiero ir a comer a un restaurante árabe que a un restaurante israelí, y con esa gente te hablas en el día a día y tienes buena relación y te llevas bien, y si tienes que salir a tomar un café sales con mucho gusto a hacerlo. O sea que el conflicto siempre es macro y micro. A nivel micro es mucho menos conflictivo en una sociedad tan diversa como la israelí, que a nivel Estado. O sea que en el día a día, en un país donde tenemos 2 millones de la población no es judía y en su mayoría es musulmana, en el día a día hay una vida común en muchas cosas, en casi todo. Tú no vas a un hospital sin que veas un médico musulmán y un médico judío trabajando juntos. Y ahí no hay religión de por medio cuando hay que salvar a alguien. O sea que eso lo ves en el día a día. Tú no vas a un supermercado y no te cruzas con gente de otras religiones y te hablas con ellos y todo bien. O sea que ese odio que se ve en la prensa no es el odio que nosotros vivimos en el día a día, porque no lo podríamos vivir. Cuando tú tienes un 20% de la población que no es judía, si hubiera ese odio no podríamos salir a la calle, nos estaríamos matando en las calles. Y no es algo que pasa, ¿sí? Hay una diferencia muy grande entre la perspectiva de la gente de afuera de Israel y el que conoce Israel. El que vive afuera, cuando tú le dices Israel, la primera foto que se le viene a la cabeza es un camello y un soldado con una ametralladora. No hay camellos en las calles, hay que viajar muy hasta el sur para ver un camello, que te cobran 10 shekels por tomarte la foto porque es un camello turístico ya. Y las ametralladoras generalmente están en las bases, a veces cuando el soldado sale a su casa se lleva su ametralladora. Pero no es una sociedad militarizada a ese nivel, ni andamos en camellos por las calles. Es un país mucho más similar a Nueva York, las calles de Tel Aviv, que a las calles de Jerusalén, por así decirlo. Entonces, como organización nosotros ayudamos a todo quien sea israelí. O sea que si hay israelíes no judíos, también reciben nuestra ayuda. Hay árabes israelíes, ¿sí? Muchos, que son parte de nuestros proyectos, porque primero que si ellos quieren venir, están bienvenidos. ¿Por qué? Porque tenemos que convivir, queremos convivir. Son proyectos, tenemos muchos proyectos de convivencia, de ayuda, de generar que nuestros hijos y los hijos de aquellos israelíes árabes se lleven mejor, porque vamos a tener que seguir viviendo juntos. Nosotros no nos vamos a ir y muy probablemente ellos tampoco se vayan a ir. Entonces más vale que nos llevemos bien y seamos buenos amigos, porque en definitiva vecinos ya somos. Tenemos este tipo de proyectos que generalmente el 99% de ellos pasan a través de la educación conjunta, planes de educación en conjunto, no necesariamente planes de convivencia, pero si tú enseñas alta tecnología a un niño judío junto a un niño árabe, se terminan haciendo amigos y le estás dando formación en alta tecnología, no le estás dando formación en convivencia. Eso lo aprenden solitos y vemos resultados muy buenos. Vemos cómo el odio
que en la mayoría de los casos, cuando tú llegas ahí a visitar esos programas, ves y los niños te dicen, nunca en mi vida había hablado con un árabe, no quería. Y ahora somos amigos, jugamos juntos luego del programa, luego del curso. Entonces, en definitiva, eso es lo que tiene que suceder. A nivel sociedad, nosotros trabajamos muy duro para que eso ocurra. A nivel Estado es más difícil. Pero lo que vemos que en aquellos países donde tenemos acuerdos de paz, Jordania, Egipto, por dar dos ejemplos, hoy en día, cuando el aeropuerto de Ben Gurión está cerrado, los aviones que están llevando de vuelta a los israelíes a su país paran en Jordania y Egipto y de ahí se cruzan en autobús. O sea que es una paz fría, ¿sí? No es la mejor paz del mundo, pero es mejor la paz más fría que la guerra más caliente. Entonces, más vale que sigamos teniendo paz fría, y yo sé que si yo quiero, mañana puedo ir a pasear a Egipto y puedo ir a pasear a Jordania, que son dos países hermosos. La paz siempre hay que cuidarla, sea el precio que sea. Y eso es lo que tenemos que llegar a que suceda con todos nuestros países. La sinergia es natural. El pueblo judío tiene muchísimo en común con todos los países de su alrededor. El israelí tiene muchísimo en común con todos los países de su alrededor, más de lo que incluso nosotros y ellos piensan, y nos lleva a que tengamos que vivir juntos y cuando queremos podemos hacerlo bastante bien. Yo soy un amante de la gastronomía. Y cuando oigo hablar de recetarios, gastronomía israelí o hebrea en general, veo también muchas similitudes, porque al fin y al cabo la raíz está en la misma región. Exacto. Muchas veces nos quedamos en las obviedades, en las generalidades, a la hora de opinar o de lanzar nuestros comentarios sobre cualquier tema. Israel, que ahora mismo está de moda, pues por toda esta situación de noticias que nos llegan a nivel internacional, como tú bien decías, no es lo mismo las personas que no conocemos el día a día de Israel como el que está dentro. Ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y va ligado a esa lía, y es 80 años va a cumplir Israel dentro de muy poquito, dentro de 2 años. Si hablamos de generaciones, estamos hablando 3, 4, como mucho, las más antiguas. Quizás si cogemos ese cono de población, haya mucha más población o generaciones recientes que las que partieron desde el inicio, de procedencia de Argentina, de Rusia, de Ucrania, de Kenia. Ahora estamos hablando de la India, de Estados Unidos. O sea, prácticamente de todos los rincones del mundo, hablando idiomas distintos, habiendo crecido en culturas por generaciones distintas también. El armar ese puzzle tiene una serie de complejidades que al opinar desde fuera de Israel deberíamos tener en cuenta. Entonces, ahora que tenemos una oportunidad, en vez de decir, no, esto es obvio, no vamos a tratarlo, me gustaría que explicáramos un poquito, ya nos has avanzado, ¿no? Desde la educación se trabaja mucho la integración de esas distintas razas, de esas distintas procedencias, de esas distintas formas de pensar, porque hemos de comentar que el israelí también es crítico, como tú bien has dicho, hay israelí árabe, hay israelí cristiano, hay israelí judío, hay israelí ateo. Sin duda. Hay israelí científico, hay agricultor, hay de derecha, de izquierdas, de centro. El israelí es crítico, o sea, no siempre es fácil gobernar allí, no siempre es fácil encajar todo este tipo de puzzles. Ya nos has avanzado algo con el tema de la educación y de la convivencia, en la que nos hablas de ejemplos más de proximidad que de distanciamiento, más de descubrir que de apartar, ¿no? Cuando nos decías, no había hablado con ningún árabe hasta que he llegado a Israel. ¿Cómo podíamos explicar ese poliedro que hay cultural y cómo te diría? Pues absolutamente de todo, ¿no? Porque las personas somos tan complejas. ¿Cómo podemos explicar a una persona que no conoce Israel esta forma de proceder y ese día a día que se puede vivir dentro del país? Mira, haciendo un paréntesis antes de entrar en la respuesta, yo creo que una de las mejores cosas que salen de este crisol es lo que a ti te gusta, la gastronomía. Llegas a un país donde mezcla todas estas culturas a nivel gastronómico y se come demasiado bien, que es un problema a veces. Pero cerrando paréntesis, yo creo que en definitiva lo que tenemos todo en común es que somos judíos, o la gran mayoría, y el objetivo es tener un estado donde los judíos puedan vivir tranquilamente y florecer como pueblo, que es algo que no tuvimos 2000 años desde la expulsión. Fácil no es, ¿sí? Imagínate que yo
Si en el día a día yo como judío argentino me pongo a fijar qué tengo en común con el judío etíope, es relativamente poco, fuera de que somos los dos judíos y que teóricamente venimos de la misma base, pero en el día a día no comemos las mismas comidas, no hablamos el mismo idioma, no tenemos los mismos equipos de fútbol, no tenemos el mismo deporte en común, no tenemos nada en común. Lo único que tenemos en común es que somos judíos y que resulta ser que es suficientemente fuerte para mantener un país unido. Si uno quiere ser un poco más trágico a nivel histórico, lo que tenemos en común es que todos fuimos perseguidos en algún momento en algún lugar. Cosa que un español promedio nunca lo pasó, cosa que un italiano promedio nunca lo pasó, cosa que un argentino, que también son pocas generaciones, tampoco lo pasó. Pero el judío pertenece al pequeño club de esos pueblos que siempre han sido perseguidos, entonces eso sí lo tenemos en común. El judío de Rusia fue perseguido por los pogroms, el judío sefaradita fue perseguido por la iglesia aquí en España, y el posterior en la dictadura. El posterior en la dictadura también, en Ucrania también. Donde se te ocurra hemos tenido el honor de haber sido perseguidos, entonces eso te lleva a que estamos todos juntos viviendo allí, es una olla a presión, pero nuevamente la respuesta es muy simple, no hay plan B. No es que nos vamos a ir a otro lado, no es que vamos a crear un estado en otro lado de acuerdo a lo que a mí me convenga y al judío de al lado no. Y hay que saber de todo este arcoíris que podría ser un caos, ver que justamente cuando todo se junta sale algo muy, muy interesante. Bueno, parece ser bueno porque son 78 años bastante exitosos, pero como mínimo interesante. El día a día es complicado, ¿sí? Nuevamente, yo no tengo nada que ver con el 80% de la población israelí en el día a día, ni con el judío ortodoxo, ni con el judío de Etiopía, ni con el judío, tengo mucho más que ver con un argentino con el que puedo salir a comer un asado, básicamente, pero no judío. No tengo la sensación de pueblo. Con ese judío que no tengo nada en común, yo sé que si a él le pasa algo, va a haber 6 millones de judíos fuera de Israel que van a estar ahí para ayudar. Yo siempre digo, cuando yo me junto con algún donante nuestro, yo siempre doy una frase muy simple. Yo le digo lo siguiente: mira, es la primera vez que nos reunimos, ¿sí? Aquí tienes un judío hablando con otro judío, pidiendo ayuda para un tercer judío que ninguno de los dos conoce. Si eso no refleja lo que es el pueblo judío, yo no encuentro una imagen mejor. No se da en muchos pueblos. Realmente no es algo que se da en muchos pueblos. Yo puedo ir a cualquier lugar del mundo, sentarme con un judío frente a mí y explicarle esta situación. Y hoy en día, por suerte, también se da con los amigos de Israel. Es un cambio que se ha visto en el mundo en los últimos 20 años, que yo puedo estar hablando contigo de esta forma como si fuéramos hermanos, como si fuéramos del mismo pueblo, cosa que no se da con otros pueblos. Fíjate el cambio, fíjate hasta dónde estamos cerca en eso ya no es solamente judío, gran parte del trabajo que realizamos no es con judíos hoy en día. ¿Pero por qué? Porque ustedes son más hermanos nuestros que algunos hermanos nuestros. Y queda claro en las noticias también eso. Entonces es realmente un placer y ver cómo sí nos podemos acercar entre pueblos. Cuando la gente entiende la verdad, cuando la gente entiende con claridad lo que el pueblo judío es y hacia dónde queremos llegar, no es una amenaza, es una oportunidad. Muy bien. ¿Cómo es ese nexo entre el judío que no reside en Israel, que no tiene pensado residir en Israel y que lógicamente ustedes se convierten en ese canal de comunicación y de colaboración entre el judío que vive ya en el Estado que por fin se tiene y el que vive fuera y no tiene intención de volver? Mira, yo no conozco muchos judíos que no tengan un pariente en Israel, un hijo, un nieto, un primo, o sea que todos tienen a alguien viviendo en Israel. Como tú bien lo dijiste, es volver, no es ir a vivir a Israel, es volver a Israel, porque en algún momento salimos y hay que volver. Tú tienes muchas formas de analizar el nexo, ¿sí? Hay gente que realmente quiere estar conectado a Israel por convicción, porque es el Estado judío, yo soy judío y si bien no puedo vivir allá por condiciones históricas o por problemas o por una situación familiar, todavía quiero que el Estado judío exista para que mis hijos vivan allí. Hay otros que lo miran simplemente como un seguro de vida, ¿sí? La historia de la humanidad nos ha demostrado que hay que tener un seguro de vida como judíos, y muchos judíos saben que no van a vivir allí, pero saben que en el momento que los necesitan, el único país del mundo que va a enviar una flota de aviones a rescatarlos, sea donde sea, en el país que sea,
va a ser el Estado de Israel, y sin preguntarle si era donante de Israel, si creía, si rezaba 3 veces al día o si no rezaba 3 veces al día. No, eres judío, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que podamos ayudarte a que estés bien. Hay cosas que no se pueden explicar, ¿sí? Hay cosas que se llevan en la sangre en cierta forma, y es muy difícil explicarlo, pero es un nexo cuando hablas con judíos de afuera, muchas veces miran antes las noticias de Israel que las de su país. Y no significa que sean menos españoles que los españoles o menos americanos que los americanos. Pero así como un armenio que vive en la diáspora armenia también se preocupa por Armenia, que es otro pueblo que ha sido perseguido, lo mismo pasa con el judío. O sea que es muy difícil de explicar, es algo que se siente, es un sentimiento que va más allá de la religión, ¿sí? Es la diferencia entre una religión y un pueblo. Yo creo que va por ahí el tema. Como tú decías, hay ateos, hay de este color, hay de este color, hay que creen, que no creen, que comen esto, que no comen esto. Pero en definitiva eres un pueblo. Cuando eres un pueblo, todas las diferencias se rompen. Nosotros estamos, antes hablabas de Ucrania, nosotros como ONG tenemos una participación muy activa allí en Ucrania. Sabemos lo que es, porque tenemos además línea directa con los compañeros que están allí, y una de las cosas que nos llamaba la atención era que ese país también se había acostumbrado a, por ejemplo, cuando hay una cola en una panadería, antes al inicio del conflicto, cuando caían las bombas, la gente iba a los refugios. Ahora no, ahora cuando caen las bombas siguen en la cola de la panadería, porque quizás si se van al refugio luego no tienen pan, ¿no? Me llamaba la atención cómo se interioriza una situación de conflicto y tan rápidamente en una región que antes no lo tenía. Israel, que es un país que ha vivido siempre en conflicto, prácticamente desde su creación, esto también lo tiene interiorizado. O sea, no es lo mismo que un israelí que residís allí cuando oye una sirena a cuando a lo mejor yo, si voy para allá y la oigo. Es totalmente distinto. Es una de las cosas que, como tú bien dices, hay que estar allí para entenderlo. Ahora mismo tenemos esta situación de guerra manifiesta con el tema de Irán, pero antes de esto, pues con las intifadas, los atentados, todo esto es fácil convivir. Yo recuerdo que en un documental que he visto, precisamente uno de los responsables de las fuerzas armadas allí decían que cuando había un atentado y ellos acudían, que si ya había terminado el tiroteo era difícil distinguir entre el agresor y el no, porque la gente había salido a la calle a los minutos, ¿no? Entonces son cosas que nos pueden llamar la atención desde aquí. Y en esta misma organización, en Remar, nosotros todos los años seguimos viajando 2 veces a Israel, este como este. El siguiente viaje que tenemos organizado es para el mes de julio, o sea, dentro de muy poquito. Y precisamente los compañeros que han estado allí, cuando vienen aquí les preguntas, oye, ¿qué tal? Bien, normal. Hemos oído sirenas, hemos visto en el cielo tal, pero allí la vida sigue. En este momento, en un conflicto con el que estamos viviendo, también existe esa posibilidad de que la vida sigue, porque, por ejemplo, a nivel de turismo, ya digo, Remar va a ir en julio, pero sabemos que Israel también es un país muy atractivo para el turismo, que lo sigue siendo a pesar de todo esto. ¿Cómo podíamos comunicar a la persona que nos está oyendo y que nos está viendo cómo se vive en esa situación permanente de estado de alerta, hacerlo convivir con la normalidad y encima que el turismo sea uno de los activos, y referirnos también al turista que tenga pensado ir para allá? Mira, primero que nada, efectivamente Remar es de las pocas organizaciones que en cualquier momento siguen viajando. Siempre y cuando se pueda entrar al país, ustedes están ahí, no importa si hay intifadas, si hay guerras, si hay misiles, sea lo que sea. La verdad que ahí es donde sientes el calor de la gente, y ahí es donde el israelí también siente el cariño. Porque cuando tú te subes a un taxi y el taxista te pregunta, ¿y tú de dónde eres? ¿De España? ¿Y qué haces acá? ¿Te volviste loco? Y le dices, no, nosotros es el momento de... Ahí es donde siente el israelí, siente, uy, esta gente me quiere. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de que me quieren. Yo tuve la oportunidad de estar en Ucrania en los bombardeos, en el 2023. Créeme que no es lo mismo estar en un bombardeo, en un búnker en Ucrania, y saber que quien se está preocupando por ti es el gobierno ucraniano, con todo el respeto al gobierno ucraniano, que como israelí estar en un búnker en mi casa sabiendo que el Estado de Israel se está preocupando por mí. Me sentía mucho más tranquilo, aunque me caigan 20 misiles más por hora en Israel que con un misil por hora en Ucrania, ¿sí? Ahora, la vida sigue.
¿sí? La vida es más fuerte que todo, no hay nada que hacerle. Esta guerra, la de Irán en este momento, es diferente a los conflictos anteriores porque estos misiles generan un daño que es completamente destructor. No es que te puede derrumbar un edificio, te derrumba 3 o 4 manzanas. O sea que te puede destruir un barrio, un misil. Y más en este momento que están usando las bombas racimos, que son ilegales, pero bueno. Un régimen que mató a 40.000, 30.000 de sus habitantes en 3 días no se va a preocupar por las bombas racimos frente a Israel. Es muy peligroso. Pero la vida sigue. Yo veo a mis hijos están teniendo clases por Zoom en el colegio. Cuando hay tranquilidad se va al supermercado, el supermercado de vida normal, los restaurantes están volviendo a estar abiertos. Ha habido tantas guerras y tantas cosas que, ¿sabes? Sigues. El momento ideal para ir a pasear evidentemente no lo es, pero es el país más seguro de Medio Oriente en esta situación comparado con todos los que están alrededor nuestro. Uno veía las fotos de gente que está en Kuwait, en Dubái, en todos esos países y están desesperados frente a los ataques de Irán. ¿Por qué? Porque no tienen ni siquiera búnkers. Israel es un país que en los últimos 70 años también se preocupó de construir búnkers para cada uno de sus ciudadanos, porque la guerra era inminente en cualquier momento. Entonces, siempre una guerra te toma de sorpresa, pero mejor que te tome de sorpresa preparado que te tome de sorpresa sin saber lo que es un búnker. Entonces, en el momento que suena una sirena, a nosotros nos suena a cada uno en el teléfono diciendo que en 10 minutos va a haber una sirena cuando el misil está saliendo de Irán, y luego suena la sirena y tenemos 2 minutos para ir a un búnker, para que no te tome de sorpresa. Créeme que asusta la sirena, por más la cantidad de veces que la hayas pasado, no es nada lindo, porque después escuchas todas las explosiones arriba tuyo, pero el país está preparado. Cuando uno mira los conflictos entre Israel y la Franja de Gaza, ¿no? La Franja de Gaza no tenía un solo búnker, pero la Franja de Gaza tenía túneles de 500 kilómetros. En Israel no tenemos 1 metro todavía, pero tenemos búnkers. Entonces yo no sé si Madrid tiene 500 kilómetros de metro. La verdad que no sé, lo dudo. Ellos tenían 500 kilómetros de túneles bajo tierra, pero no se preocupaban en su gente. Esa es la diferencia entre una sociedad occidental, moderna, civilizada, que se preocupa en su gente, y un régimen que no estamos hablando de los países árabes, estamos hablando de un régimen fundamental islamista completamente anti todo, no anti Israel. Nosotros somos los primeros que estamos ahí en el frente, pero son anti todos. ¿Sí? Es lo mismo que cuando hablamos del régimen iraní de los ayatolas. Israel y Occidente no tienen nada en contra de Irán. Sí tienen en contra de un régimen de ayatolas donde se cargaron todos los derechos humanos durante los últimos 50 años y que donde créeme que ahí no te conviene ser ni mujer, ni LGTB, ni laico, ni mirar para un costado. Entonces eso ya no va relacionado al país, va relacionado a los regímenes extremistas, fundamentalistas que vemos en Medio Oriente y que contra eso no tienes mucho más que hacer que luchar, porque no es gente que quiere hablar, porque no tienes con quién hablar, porque eres todo la representación de todo lo malo para ellos. Entonces ese es un problema. Cuando lo ves en Europa, por ejemplo, y ves cómo ciertos colectivos se dedican a defender a estos grupos, tú dices, o realmente no tienen idea de lo que están haciendo, o les está pasando muy mal el mensaje, porque cuando tú ves manifestaciones de LGTB con la bandera palestina, la bandera palestina es lo de menos, pero defendiendo a Hamás, yo quiero ver una de esas personas que acerque la nariz cerca de Gaza, se la bajan de un balazo. ¿Cómo va a ser LGTB intentar pisar esta tierra? ¿Entiendes? Ayer caminaba por la Avenida América y pasaba por la UGT. La UGT tiene una bandera en todo el frente palestina. ¿Cuándo esta gente... allí, ¿no? Exacto. ¿De dónde viene la ideología socialista en Palestina? Yo la verdad que nunca me crucé con un idealista palestino que hable del socialismo y de los derechos. Y tú pasas por la UGT en España como si nada, trácate, te cuelgan una bandera. ¿Colgaron una bandera de Irán con el león? ¿Colgaron una bandera de Irán diciendo algo en contra de los 40.000 iraníes que murieron en 3 días? Pero bueno, es una cuestión de marketing aparentemente. Yo siempre digo que la kefía hoy en día pasó a reemplazar a lo que era la camiseta del Che Guevara en los años 90 y 2000, que eran hechas en China, ¿sí? Uh-huh. Pero toda persona que quería oponerse a algo salía con la camiseta del Che Guevara. Si eras vegano, salías con el Che Guevara. Si eras gay, con la del Che Guevara. Si eras a favor de los trabajadores, del Che Guevara. Si era en contra del petróleo, del Che Guevara. Hoy en día la kefía es exactamente lo mismo. Eres vegano,
Che Guevara, que fía, eres gay, Che Guevara, está a favor de los derechos de los perros, no tiene nada que ver. Pero bueno, son símbolos, y son símbolos que son muy dañinos porque sobre todo son muy ignorantes. Bueno, y volviendo, estamos ya en la recta final, volviendo a Keren Ayesot, te voy a dejar lo que son las cámaras y el micrófono abierto para que a modo de conclusión pues ya podamos cerrar este espacio, perfecto, esta tertulia. Muy bien. Somos una organización donde, como dije durante todo el tiempo, nuestro interés es darle oportunidades a la gente. Somos una organización donde queremos que la gente viva un poquito mejor, que se desarrolle a nivel personal para hacer un mundo mejor, un Estado de Israel mejor, que sea una luz, un faro de luz entre los pueblos y que podamos llevar más cosas buenas a la humanidad en definitiva. Y nuestro deber como organización es recaudar los fondos necesarios para ayudar a que esta gente pueda desarrollar todo su potencial, y quien no tiene ya un potencial porque ya está al final de su vida, que tenga la mejor calidad de vida posible que pueda tener en el Estado de Israel. Trabajamos en 56 países. No somos una organización gubernamental, que eso es muy, muy importante. Si bien contamos con el visto bueno del Estado de Israel para la recaudación de fondos, no somos gubernamentales, no dependemos de ningún gobierno israelí. Hemos trabajado desde Ben Gurión hasta el gobierno actual de Benjamin Netanyahu, con la derecha, la izquierda, el centro, ellos mezclados, ellos separados, ellos peleados, ellos llevándose bien. Pero nuestro objetivo realmente es ayudar a la gente, y es con nuestros amigos de Israel poder llevar a Israel a la mayor cantidad de judíos a que vivan finalmente en la tierra prometida. De acuerdo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, que os deseamos sobre todo mucha bendición de Dios, y nada, y esa palabra paz, shalom, en su mayor dimensión. Su mayor dimensión, y te espero allí. Bueno, pues a ver si nos podemos ver pronto. Será un placer. De verdad, es parte de mi deseo. Será un pues placer. Nada, agradecemos a cada uno de nuestros oyentes este tiempo que nos han dedicado. Esperamos que haya sido de edificación, y continuamos en la programación tanto de Radio Solidaria como de Solidaria Televisión.